Bueno, buenas noches. No hay nadie, entonces voy a esperar 5. A ver quién se conecta, quién me avisa si me escucha, si me ven bien. No, pues trataré aquí de arreglar lo que se pueda. Las personas que quieran asistir, pues se vayan uniendo, ¿listo? Tenemos un minutico. Por demás irlos saludando y diciéndoles que el Cineclub pues, tiene otros proyectos planteados. No sé si, si posterior que culmina hoy de asesinos seriales venga informando en estos estaremos informándole a todos. Juanchito me dice que se escucha bien. eh, del Cineclub Laberinto de la página. Erika me dice que también, que buenas noches. Esperemos otro momentico a ver porque si empecé a las 7:30 en punto, de pronto mucha gente no se conecta en punto. Esperemos otro minutico y ya. Si no voy empezando, la gente que va ingresando va a hacer una introducción. Bueno, ahí vi ya que se han conectado otros más. Si alguien más puede confirmarme qué tal me escucha y todo, sería perfecto, como para saber quién está por ahí. Se pueden saludar también. Bueno, 4 personas conectadas, entonces yo creo que sí. Bueno, 20 espacio a la gente que se vaya conectando, por lo que está sobre el tiempo. Eh, bueno, listo. Yo creo que ya, empecemos. Este ciclo se fijó con obras en las que se retratan asesinos seriales. Lo tenía planteado hacerlo de manera cronológica y seccionado, por lo menos las más antiguas, tratarlas primero y las otras 3 pues a lo último. Eso en las 2 semanas que duró el ciclo, pero la semana anterior no pude, el martes la verdad no pude hacer el live, entonces pues las vamos a tratar todas hoy. La idea es que no sea un análisis profundo de cada película, sino nos va a dar muchísimo tiempo y no nos va a dar el tiempo. La idea es eh, ir seccionando el live para que se pueda hablar de todo un poquito y obviamente pues ustedes expresen sus comentarios de cómo les parecen las películas o cuál fue el peor. Entonces, em, los antihéroes han sido, pues de sus atroces actos han sido profundamente queridos y llamativos para la audiencia. Entonces, esa figura del asesino serial se ha ido incorporando desde los albores del cine, ¿sí? Eh, Hay datos más o menos por ahí del 26, 27, donde ya se trata o se retrata un asesino serial, ¿sí? Aun cuando el cine era mudo, pues se intentaba retratar al asesino serial. Entonces, esa figura va a ir mutando muchos de los subgéneros, digamos, del cine, ¿no? Entonces,
traté de recurrir a una película bastante de los tópicos o de las reglas que utilizan para retratar los asesinos en serie. Eh, esta película dejó como una película de terror, se concibe aún como una película de terror porque estaba, es una de las circunstancias para eh, desarrollar el terror. Pero esta película no se desgasta tanto en el expresionismo alemán, pero sí monta ciertas, como ciertos pilares en cuanto a al retratar a los asesinos seriales se, se trata, ¿no? Primero, pues decir que esta película causó gran impacto en la parte en toda Europa, bueno, por lo menos Alemania, porque es que se trató o se hizo en un contexto bastante difícil. Dicen que la película está basada en Peter Kulten, porque a él le denominaban el vampiro de Düsseldorf, un famoso asesino serial. Le decían así porque tenía la habitual manía de beber la sangre de sus víctimas. Entonces por eso le llamaron el asesino, el vampiro. Pero Fritz Lang hizo basado en muchos asesinatos cometidos en la década de los 20, ¿sí? En Alemania. Que casualmente pues capturaron y ejecutaron a Peter Kurten en 1931, el mismo año en que se estrenó la película, solo con una diferencia de 2 meses, si no estoy mal, un mes de diferencia, el estreno de la ejecución. Pues claro, la gente y se implantó en todo el mundo que es basada en ese asesino, pero asesinos de muchos asesinatos de esa década, ¿listo? Entonces, a lo largo de la década de los 20, 30, 40, 50 y 60 tenemos más o menos tres peliculitas allí, perdón, tres peliculitas allí, se va a desenvolver más que todo en el terror, pero dando una escala al suspenso y al cine negro, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces tenemos aquí una figura, tenemos a Hans Becker, que es nuestro que es pues la figura de Mordor en Alemania, de un criminal pues solitario, ¿no? De una persona solitaria que no conocemos de su vida, no conocemos de dónde salió, solo nos lo presentan ya de corrida a la entrada y nos lo muestran persiguiendo a las niñas. Nos ponen el escenario donde hay muchos niños en esa población alemana, donde están, hay muchos niños y se ven atacados seguidamente los niños, van desapareciendo niñas, no llegan. Y esta película, a pesar de que trata de un asesino serial, no necesariamente impacta temas como, es más un poco una crítica social, es más una crítica, no sé si me escuchan bien, bueno, espero que sí. Es más una crítica social y tal vez, si me escuchan bien, bueno, me confirma, yo voy a seguir. Bueno, mm, es más una crítica social, aunque nos demuestran ciertos rasgos del asesino serial en realidad. Primero, pues tratan de implantar como patológico, que tiene algunas circunstancias clínicas que lo hacen sentir el deseo, el impulso de atacar niños y violarlos. Digamos que de él nunca nos mostraron que se tomara la sangre o que atacara a víctimas, digamos que de Peter Kurten, del asesino serial que supuestamente está basado, sí se conoce que al parecer, bueno, Erika me dice que sí se escucha bien, entonces continúo porque me iba perdiendo. Ya.
Stephanie, muchísimas gracias por tenerlo aquí. Se escucha a Camilo, perfecto, Camilo, qué bueno tenerlo por acá. Listo, continúo. Entonces, se muestran ciertas inclinaciones patológicas a satisfacer Becker cuando ve a los niños, ¿no? No lo puede evitar, es involuntario. Pero entonces, desde allí se ve la figura del asesino serial como un monstruo, ¿no? Digamos que obviamente se humaniza esa parte fantástica del terror que de pronto había con el expresionismo alemán, ¿sí? De unas figuras fantásticas de la literatura, de lo que ya hemos de pronto hablado, y se centra todo eso en un humano, pero ese humano lo tratan de mostrar como un extranjero, un extraño a esa sociedad. Es un monstruo, es un ser no humano, a pesar de su apariencia. Entonces, qué curioso eso, porque en últimas, ya en la parte final de la película, pero bueno, quiero meter ese tema de una vez, quienes lo juzgan, los verdugos también son criminales. Eso es muy importante tener en cuenta. Quienes lo juzgan porque, bueno, como les decía, ¿no? Se va desenvolviendo y el impacto y la conmoción social que genera el asesino serial que está suelto y está desapareciendo a los niños. Desaparecen uno a uno y ustedes se van a dar cuenta que se desarrolla la película en una investigación medio policial y social, ¿sí? La sociedad que la policía no lo va a atrapar y los operativos que está ejerciendo son muy fuertes y la sociedad, ya una parte de la sociedad necesita o vive de delinquir, la verdad. Entonces, quieren seguir en esa práctica y dicen, vamos a encontrarlo nosotros, vamos a buscarlo nosotros. Entonces, claro, se monta el operativo. Una otra parte o una riqueza de esta película en cuanto a los pilares o lo que fundó para el género o bueno, es que no sé si decirlo género porque en últimas tiene tantas películas los asesinos seriales que perfectamente podría ser, o sea, solo películas sobre asesinos seriales. Pero bueno, uno de los pilares, por ejemplo, la banda sonora, la posibilidad de emitir sonido, ¿sí? De implantar banda sonora desde el 26-27 con la primera película que pudo incorporar sonido. En el 31 vemos que le incorporan a él en la trama como discurso, como narración de la película, el silbido del personaje, ¿no? De nuestro asesino serial, que va a ser como su leitmotiv. Ya sabemos que cuando suena esa cancioncita, algo se está tramando, ¿no? Está siguiendo una chica, o bueno, una niña, está planeando algo, ¿no? Y vemos que, pues digamos que con esta película uno podría decir, ya sé dónde viene el no hables con extraños, por ejemplo, la hora con extraños, porque en últimas ella aborda a la chica, las convence de que es un familiar y les ofrece dulces y se van al bosque y se desaparecen, ya después cuando aparecen están muertas. Entonces, como les decía, se venía desarrollando esa investigación y no los encontraban y gran parte de la sociedad se cansó, bueno, montaron su grupo para buscar al asesino y ya eran dos, la parte institucional, que es la policía, y la parte social, que digamos que, no sé si el AMPA, digamos, el AMPA que se organizó. Digamos que recurren, es medio gracioso esa parte porque recurren a los mendigos para buscarlo, yo no sé si, y ya por fin descubren más o menos el mendigo, se da cuenta de quién es, específicamente se llama el Salón del Rey de la Montaña, es distinto, que Friedland se agotó para lo del asesino serial en cuanto, por ejemplo, el manejo de cámara para el enfoque de sus expresiones, ¿sí? Y esa película que habían atrapado en Alemania en esa época y que iban a ejecutar, pues obviamente conmocionó totalmente. Era una película y se tiene una película como de terror, ¿sí? Obviamente yo creo que las personas que la pudieron dirán eso no me dio mucho terror, pero pues tenemos de un asesino serial que acaba de ser apresado, entonces digamos que en eso sí. Bueno, logran encerrar al asesino, al parecer lo descubren y más que todo este es el grupo paralelo ahí a la policía, digamos, de los criminales, empiezan a buscarlo, se meten a un edificio y parece que estuvieran desalojando totalmente el edificio, pero no se roban nada, solo están buscándolo a él porque si lo encuentran a él van a poder seguir delinquiendo. Se lo llevan, lo encuentran
y se lo llevan a, a una especie de juicio donde la sociedad es el verdugo. Digamos que desde esas fechas data, y pues eso es muy antiguo, la, la justicia por mano propia, ¿no? Por la sociedad. Entonces, digamos que ahí se agota gran parte del discurso y lo que quiere el director en cuanto a la condición de ese asesino serial. ¿Quién es ese asesino serial? Y es donde él prácticamente dice que él no controla sus actos y es una voz interior la que le va diciendo lo que tiene que hacer. Pero entonces, digamos que muchas personas, o bueno, he visto, he leído muchas reseñas donde dicen que los asesinos seriales en realidad o tratan todos de psicópatas asesinos, pero no todos los psicópatas necesariamente son o asesinos o todos los asesinos tienen el síndrome de la psicopatía, ¿no? Que realicen, no solamente la psicopatía. Digamos que tienen unas... Primero es complejo verlo y verlo, y más cuando es una ficción y se ha diagnosticado, pero, pero es muy complicado. Primero que se adecue y que se mantenga el discurso por parte de los directores en cuanto a, a las patologías psicológicas, trastorno de personalidad, o bueno, no sé, porque dice que es una voz interior que le dice que tiene que matar, que tiene que perseguirlo. Entonces, se va como hacia la locura, como hacia la demencia, o bueno, se le toma así, porque no es capaz de controlar sus... en últimas, el juicio a las personas que lo enjuician, que le están diciendo, pero ustedes me están enjuiciando y ustedes todos son criminales, cuánta diferencia? O sea, la diferencia en realidad pues va a ser el tipo de delito, pero en cuanto a la criminalidad o si delinquen, pues al parecer los dos grupos lo hacen. Digamos que ese es el alegato como el abogado de ahí. Pero bueno, a lo que voy es que a pesar de todo demuestra como un rasgo muy de los psicópatas. No sé, he visto que concurren todos en decir que los psicópatas no presentan culpa o remordimiento sobre sobre sus actos, igual que los sociópatas. Pero bueno, lo que sí presenta es un grave miedo al escarnio público, y vemos que el escarnio público es más fuerte que cualquier otro medio de control, ¿no? Más fuerte que la misma represión policial, él le tiene más miedo al escarnio público, M. La película, dando un mensaje como, de todas formas, sigue siendo alguien extranjero ese asesino serial, alguien fuera de la sociedad, por su condición y por sus, digamos, lo que puede sufrir, sus enfermedades mentales, porque lo retratan a veces por eso, es lejano o es alejado de la sociedad, no nos pertenece, no acá. Es un asesino, digamos, es bastante desorganizado, digamos, y en un modus operandi simple, sola y la borda y todo esto, pero no tiene mayores elucubraciones, no se monta las que carretas para asesinar a nada de eso. Entonces, digamos que por eso digo que la película no se agota necesariamente en el asesino serial, pero sí vemos que se ayuda a un asesino de terror, por eso la película sigue siendo considerada como de terror. No creo que voy muy rápido, voy apenas. Si tienen comentarios o algo sobre esa película, podrían dejarlos, yo con gusto los voy a ir leyendo. Vamos a pasar a La sombra de una duda. Una década después se aborda de una manera diferente. Primero, es de terror. Segundo, trata tema incursionado en el cine negro y y en el cine policíaco, más que todo la investigación. Pero entonces ese sujeto, ese asesino serial, ya es un solitario, no es un extranjero, no es un extraño totalmente, ¿sí? Se nos mete a un asesino, en este caso se llama Charlie, ¿sí? Se nos mete a un asesino en un seno familiar. Él, pues en últimas, vive solitario, nos lo muestran solitario siempre, y un pueblo, cuando se nos mete ya en la familia y se nos muestran los atributos de Charlie,
es una persona pues bastante, pues, tiene una, digamos, elegante, no se comporta de una manera extraña, bizarra, digamos que esos calificativos no me gustan del todo, pero para mantener simplicidad, ¿no? Haciéndonos pensar que pues es una persona en donde está, digamos, un hombre exitoso. Entonces uno se pensaría de dónde surge el, el asesino serial en esto, ¿sí? Se va más que toda la investigación, ¿no? Recae esa investigación sobre que en últimas parece estar como medio enamorada de su tío y toda la cosa, porque hay pues unos encuentros ahí medio raros, pero sí nos muestra, se nos va a ir mostrando de a pocos como ese inconformismo, esa duda sobre ese personaje. Y va a ser hasta cuando le regala un anillo en el, a pesar de que ella lo acepta ciegamente, se va a dar cuenta que hay una inscripción. Y él le dice, no, es que se equivocaron en la joyería. Pasa sin ton ni son, pero de pronto se empieza a dar cuenta que él actúa muy raro, ¿no? Y empieza, como empiezan a investigar en la casa y todo eso, a él ya lo están siguiendo porque lo tienen determinada la policía. Ella se empieza a dar cuenta y los acuden a ella porque es como el punto de la familia y al que se puede acudir, el que tiene, digamos, la capacidad. ¿Quién es Charlie? ¿Sí? Cosa que en realidad pasa. Y después nos damos cuenta, a manera como de discurso o monólogo por parte de Charlie, cuál es la motivación para asesinar y es que él da un discurso sobre las viudas, ¿no? Sobre las viudas, sobre quiénes sus aptitudes, capacidades, y se le, no sé si netamente a las mujeres como misoginia, pero sí hacia las viudas, porque dice que se comportan de una forma, pues digamos, más estúpida, al tener, digamos, muchas comodidades y todo. Entonces, es como una eliminación, como si él se hiciera cargo de una eliminación de cosas de humanos o personas que no le funcionan, para él no funcionan en la humanidad o en la sociedad. Entonces él empieza, al parecer justifica y se convence de ello, ¿no? Eso sí tienen. Digamos que él podría presentar ciertos rasgos de psicopatía, o bueno, es que se podría decir, por ejemplo, el narcisismo, la elocuencia, la inteligencia, la facilidad de expresión, la expresión, bueno, la manipulación, tiene muchísimas cosas y además con un fin, no necesariamente porque ellos no matan con el deseo de acabar un impulso, como le pueden hacer otros trastornados mentalmente, sino con un fin. El fin, al parecer, de él es pues vivir bien, me parece, y intermedio o mediante el asesinato de mujeres por su condición de viudas, digamos. Ese niño se va a presentar como el MacGuffin, el MacGuffin es narración, que me le da fluidez a la narración, sí, como que le da el movimiento, y nos presenta en últimas al público, a la audiencia, a un asesino serial con unos atributos de un hombre completamente realizado, pero es un asesino. Entonces, digamos que siendo un poco una traición a lo que uno habitualmente cree, de ahí se genera el prejuicio al pensar que una persona de esas capacidades y aptitudes no va a hacer nunca nada malo. Entonces, en Charlie empieza a verse de pronto ese discurso también que se fue desarrollando de la dualidad en los personajes o los asesinos seriales. Porque por una parte quiere demostrarse y como quiere demostrarse en ese criterio manipulador, se muestra de una manera, ¿no? Cuando en realidad está a puertas de ejecutar, pues va a ser otra, es una dualidad. Por eso más adelante vamos a ver como esa figura o esa forma de presentar en el cine a los asesinos seriales
representarlos ante un espejo, como ese desdoblamiento gráfico ahí que nos hacen, ¿sí? Demostrándonos esa dualidad que hay en ese personaje, porque porque se comporta de una manera ante unos y ante los demás se comporta o inventa un alter ego, ¿no? De las formas más habituales que nos van a presentar va a ser esa a los asesinos seriales en todas estas películas. Eh, Hay otra cosa que me pareció curiosa en esa película y es la potencialidad del crimen en cuanto al papá y al amigo del papá. Mm, Porque ellos siempre viven discutiendo cuál sería la, el asesinato perfecto. Entonces me causa curiosidad que dos personas, digamos, normalizadas, esa palabra, pero bueno, hablen de eso, ¿no? Obviamente puede ser algo inofensivo, pero pues se habla con el síndrome de la psicopatía que están integrados a la sociedad, porque hasta cuando empiecen a delinquir eso lo vamos a saber porque van a empezar a puede estar expresado desde hace mucho tiempo, sino que no se ha materializado en un crimen. Bueno, tengo un comentario de Erika. Esta película, La sombra de una duda, tiene elementos muy potentes, pues creo que tiene bastantes paralelos y conflictos muy significativos, que hace cuestionar el amor, la familia, el dinero. Para Charlie el dinero pasa a ser trivial. La familia lucha todos los días por tener el sustento suficiente para llevar la vida acomodada que llevan. El amor y la fidelidad se rompen cuando se entera la sobrina de los atroces actos que comete su tío hacia las vidas, ¿sí? Por su trivialidad. Sin embargo, él también es un hombre trivial. Es muy particular cómo solo el narcisismo de la heroína que tanto ama por sentir un riesgo, lo que, lo que importa es el fin, no importan los medios para lograrlos. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Erika, por esta traición a los valores en la familia. Espérame que escribí otra vez, pero creo, nos muestra que no se está solo en el mundo, por lo menos no este personaje, y que hay un entendimiento con el otro muy fuerte, pero el poder hace que todo se desvanezca. Perfecto. Digamos que aquí hay bastantes cosas para analizar. Esa traición a los valores de la familia, claro, pues en ese momento en que salió la película debe ser un impacto total lo que venía diciendo que una persona que se encuentre en la normalidad, en su familia, habitualmente como cualquier persona, sea capaz de esos actos, ¿no? Y la sobrina yo creo que esa película también busca eso, mostrarnos cómo ponernos en la posición de cómo podríamos sobrellevar nosotros que una familiar de nosotros sea un asesino serial o sea capaz de esos actos. Eso es importante a mirar, ¿no? ¿Qué haríamos? Digamos que ahí ponen en el caso de la chica de la investigación y ella decide en últimas no, no delatarlo del todo, ¿no? O sea, le dice como váyase porque yo lo voy a delatar, tal. Digamos que el desenlace es excelente. Termina siendo enterrado y homenajeado como un héroe, o sea, como el alter ego que presentó ante el mundo, pero quien sí se quedó con la realidad fue la sobrina, ¿no? Quien de pronto estuvo por ahí y digamos, los intentos de matar al del tren y el de las escaleras, donde se quedó encerrado, donde el del carro, no sabemos si también fue un intento de él o fue planeado, ¿no? El caso es que, aquí me decía Erika, otra cosita que, bueno, una cosita que no quiero que se me escape, y es que en esta película hay un momento en el que él hace su discurso sobre las vidas y todo esto, bueno, se justifican, tratando de justificarse, o sea, eso es más que todo, o de explicarse por lo menos, y mira la cámara, entonces vemos casi prácticamente como cuarta pared, aunque no nos hable directamente, pero nos mira, ¿sí? Nos mira como espectadores. Un recurso bastante innovador en ese momento, ¿no? O sea, yo no tengo, en ese momento no recuerdo otra película que lo haya hecho antes. De pronto sí, pero pues yo no la recuerdo. Entonces, pero ya no solo es directamente, no sé si como a modo de intimidación o a hacernos estar más cerca de ese personaje
y pues obviamente hacernos dudar, ¿no? Hacernos dudar de ese personaje, de esa condición de ese personaje. Bueno, voy a seguir. Vamos con el fotógrafo del pánico. No sé si alguien tenga por ahí otro comentario. Sí, con mucho leo. En la sombra de una duda, Charlie tiene otra. Hay una película que se llama La escalera del caracol. Es parecida y tienen, estos dos asesinos de esas películas tienen algo muy parecido en cuanto a que ellos se creen en la. No, caracol eran personas que tenían alguna. Eran desvalidas. Entonces esa persona, como si fuese, no sé, como selección natural de eliminando a las personas, ese asesino. Por su a los 60 entramos con el fotógrafo del pánico, que se estrenó al tiempo con Psicosis y con Los ojos sin rostro. Alguna vez ya lo hemos mencionado. Fue el golpe muy fuerte en Estados Unidos. Esta película fue más allá. Esta película fue eliminada de Londres por un buen tiempo y fue, obviamente nosotros mirando una película, pues nosotros mirándola en este momento no nos va a parecer gran cosa. Pero es que en ese momento no se ha habido, no, eran muy contemporáneas, se presentaron al tiempo. ¿Qué pasa? Tenemos aquí otra vez volvemos a esa figura de personaje solitario, ¿no? Que no tiene, explicando un poco más la manía del sujeto, su comportamiento, ¿sí? Esta película, pues es catalogada para movimientos de cámara y el Scream Jam, también bastante planteado, me parece que ya lo marca mucho. Y sucede el fotógrafo del pánico trata de Mark Lewis, un fotógrafo que pues se pasa su vida por ahí grabando, pues él dice, se sostiene en documentales, tiene dos trabajos a medio tiempo y medio tiempo en un estudio de cine, ¿sí? Como el encargado de que enfocas. Pero vemos que él tiene la manía de grabar a sus víctimas mientras van muriendo y los vuelve y los mira. Es una satisfacción. Eh, Le encanta mucho el terror en el rostro de las personas. Y hay un momento, algo les muestra, eso no lo sabemos, además que tiene digamos, utiliza un recurso que me encanta y es que nos mete a los espectadores como si fuéramos ese asesino en ese momento, como en los ojos cuando está matando, porque lo que él ve en su cámara, ¿no? Nos retrata eso, la película. En eso la película me parece que, pero entonces él va acudiendo a matar de vez en cuando a ciertas mujeres porque en última, eso no lo explica naturalmente, pero él va sintiendo el deseo paulatino de mujeres, e ir agotando experiencia, que no se nos explica cuál es el origen de esa manía del sujeto, no se nos explica hasta ya bien avanzado. Digamos que hay una parte en el trauma, dice que, digamos que le muestra a la que vive en su casa, que su padre lo grababa mientras, de diferentes experiencias, quiso, dicho, pero también lo asusta, quiere ver, es decir, como que el trauma se desarrolló del papá al hijo y en el hijo se fue más allá, y él acostumbrado a eso, a que lo asustaran, digamos, porque después ya muere la mamá de él, explican que él se queda sin el vínculo materno y parece ser, y esto se va a repetir después en muchos asesinos seriales o sea, de la vida real y en el cine, esa ruptura del vínculo materno, esos traumas del vínculo materno
presentarse en muchos casos. En ese punto, en, en cuanto a asesinos seriales reales, pues digamos que para datarlos en la historia, creo que datan como desde el 15, no sé bien, y vamos desarrollándolos, sino que en ese momento no estaba acuñado el término asesino serial para 1960. Ese término se vino a acuñar más adelante ahorita, y ahorita caigo en eso. Pero entonces, claro, por eso esa figura de monstruo en todas las películas anteriores, esa figura de animal, de, bueno, todos los calificativos que quieran meterle, porque no había, digamos, por lo menos, no había explicación, no había, pero no había un entendimiento, ¿sí? Ya después se nos explica y cuando él, pues vemos evidentemente que él le encanta eso de ir grabando a sus víctimas y se nos explica por un psiquiatra en el estudio, porque pues hay un homicidio en el estudio, se nos explica por un psiquiatra que hay un síndrome que se llama la escoptofilia, que es como la persona que le gusta tener relaciones o es un poco espía, un poco boyerista, porque Pippington, el título original del fotógrafo del pánico, Pippington, esa es la definición, si no estoy mal. Entonces, este sujeto le encanta y cuando termina sus crímenes, vuelve a la escena del crimen para grabar a la policía en el procedimiento, ¿no? Que eso tienen los asesinos seriales y se va a ir desarrollando el fructífero para ellos, pues se van a sentir bien al no ser atrapados. Vamos a ver el comentario de Erika. Esta película a mí me encantó. El fotógrafo problemático, más o menos lo que nos hemos venido refiriendo. Y exactamente lo del trauma, la explicación, los orígenes desde la niñez, es algo que no se ha Em, problemático. Pues le atrae el miedo, pero en en relación con la muerte. Yo creo que es simbólico, porque es muy interesante la relación que hace del horror y la muerte. Recordando que la muerte siempre da miedo y estas mujeres ven su rostro del horror en la muerte. Ven esa cara desconocida para todos, pero la belleza y la gentileza lo conmueven. Desea el miedo, pero a la vez desea hablar con este cuando mata a las chicas. Es cierto, ¿no? Hay una especie como de cariño. O sea, ya no se vuelve una sensación casi siempre negativa para los humanos, sino en una pasión para él, el últimas, porque y se va a ver al final, él muere por su pasión, cuando él, bueno, voy a decirlo de una vez, cuando él se mata, dice, tengo miedo, y es como el gran clímax, ese momento en el que él se muere, es como el gran clímax, como que lo estaba preparando a ese momento, y ya cuando siente miedo, se prepara, muere y como que descansa. Entonces, además que tiene cosas rarísimas, por ejemplo, algo que sí yo nunca había visto y me impactó, fue lo de las grabaciones de los micrófonos en cada... ser supremamente bizarro, la verdad. Pero entonces en ese momento, hasta ese momento y hasta esa película, la escala de la violencia no ha sido mayor, ¿no? La sangre tampoco es que, 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 que salga a cántaros ni nada por el estilo, ¿no? Se respeta bastante más que todo el trauma, la construcción del personaje. Aún no se acude al sobresalto pues digamos, por cosas bizarras o viscerales, ¿no? Cosa que más adelante se va y en las otras películas restantes va a cambiar totalmente. Hasta este momento, bueno, digamos que estas tres películas, bueno, espera que se me queda algo de Erika, el horror de la muerte, recordando que la muerte siempre da miedo y estas mujeres ven su rostro de horror en la muerte. Bueno, en últimas, y a veces esa era la forma de asesinar de Mark. Él ponía su cámara con su trípode, tenía una cuchilla y una lanza para matarlas y tenía un espejo donde les mostraba lo más horroroso de las personas, lo más horroroso que se le pueda mostrar a una persona para que ellos se asustaran. Y era la muerte de esa misma persona. Le sacaba un espejo un poco alterado, le sacaba un espejo un poco alterado para mostrarle a esas personas su propia muerte. Entonces él sosteniendo que eso era lo que más hacía sentir miedo.
mostrar a esas personas lo que dice aquí Erika, ese rostro desconocido para todos, porque solo a manos del victimario sabe, o sea, ese victimario es el que conoce la no, ya la misma víctima la conoce, superó todas mis expectativas y me puso en tela de juicio con Psicosis, porque son películas pues contemporáneas, la prohibieron tanto tiempo, además que como que Inglaterra es una sociedad un poquito más conservadora en esos temas. Ya hasta 79, como les dije, con ayuda de Scorsese, pues la pudieron volver a lanzar y se repartió y pues bueno, favorita de muchas personas. Em, bueno, yo creo que voy a continuar para que no se nos vaya todo el tiempo. Listo. Entonces, como les decía, hasta ese tiempo no se ha hecho una escalada como en lo bizarro, en la sangre, en los crímenes sangrientos, en todo esto. Se trata de crear, de estructurar un personaje, de explicarlo y unos parámetros, ¿sí? Ya para 1970 se acuña el término de asesino serial. Sí, esto se hace más que todo por agentes de la FBI en Cuántico, en una dependencia como de serie de las ciencias de la conducta. Hay una serie en Netflix que se llama Mindhunter, en donde explica muy bien más o menos cómo fue ese proceso de acuñar el asesino serial y las categorías de cada uno de ellos. Si la quieren ver es excelente, dura 2 temporadas, 20 capítulos, es muy buena. Y esos investigadores lo que hacen es ir entrevistando muchos asesinos seriales ya condenados y todo para que se expliquen por qué hacen lo que hacen, por qué se comportan como se comportan. Pues nuevamente para los 60, ya con todo esto, empieza lo gore, lo visceral, la sangre ya empieza a tener escenas, ya se empieza a mostrar ya, digamos, las, las salas de cine empiezan a mostrar todo esto más, digamos, se crean las calificaciones de películas y mucha gente ya puede empezar a asistir a ver otras películas con un tono un poquito más fuerte. Y entramos a Henry, el retrato de un asesino serial. Esa película es del 86, ya un poquito más avanzada, ¿no? Digamos que ya hemos pasado por una fuerte oleada de terror y bueno, todo esto. Acuñado el término asesino serial, esta película se centra, si no estoy mal, y se basa en Henry Lee Lucas, un asesino serial muy conocido en Estados Unidos. Más o menos vivió como hasta el 2001. Digamos que esta película es muy diferente y rompe los esquemas con las demás, ¿sí? Eh, ya teníamos, digamos que ya no se nos presenta el bueno y el malo, se nos presenta solo el malo, el antihéroe. Ya de películas como La Naranja Mecánica, Taxi Driver que habíamos pasado, ya toma es protagonismo el antihéroe, ya es un protagonista diferente, es el protagonista en este caso, ¿sí? Y Henry Lucas no es la excepción, es un asesino serial, pues, bueno, en este caso Henry, el personaje que se nos muestra, es un asesino serial frío y muy volátil, ¿no? Él se expresa es muy volátil. De pronto la parte la elocuencia, la expresión no tanto, pero sí la falta de remordimiento, la pasividad, y tiene ciertas tendencias alucinatorias o delirantes, me parece a mí. Momentos, perdón. Entonces, eh, vemos que se desarrolla y vive con su amigo Otis Toole, que son, digamos, una parejita de asesinos que estuvo en Estados Unidos mucho tiempo rondando, y se les atañen muchos crímenes, muchos crímenes. Ya después, al final, a Henry Lee Lucas le dijeron como mentiroso porque en realidad él no había cometido todos los crímenes que había dicho, que había confesado supuestamente. Por eso se le toma el término como delirio. Eh, entonces aquí ya tenemos pues una figura muy distinta. La película, digamos, también fue prohibida en muchos lugares porque la escala de la violencia es mucho mayor, o sea, es más fuerte. Se muestran asesinatos pues en cámara, con sangre, es bastante fuerte la película.
para su momento, pues obviamente dio mucho de qué hablar. Y a él se nos muestra también un trauma, y es que su mamá, pues creo que ejercía la prostitución, y él decidió matarla, y no recuerda bien cómo la mató. Nunca recuerda bien cómo la mató ni nada por el estilo. O bueno, sí recuerda, pero cambian las versiones. Entonces, por eso digo que tiene su cuestión pues, de delirio, todo eso. Y convive con su amigo, normalmente trabaja, pero tiene sus momentos en donde es impulsivo y empieza a matar y a matar y a matar y a matar gente. ¿Qué pasa? Después de mujer a su casa, la hermana de Otis y empiezan a hablar de todo un poco. Y ahí se ve que Otis quiere o tiene un cierto gusto por su hermana, como una relación incestuosa. Pero ese actuar de Henry, pero por otro lado él se comporta muy diferente. Y ahí vemos esa escena de él ante el espejo, ¿no? Lo que les decía, ese desdoblamiento. Porque él se presenta ante los demás muy calmado. Yo creo que es de los que hemos visto el más silencioso y callado de los asesinos seriales hasta ahora, de los que hemos hablado. Pero cuando se revela y cuando actúa es bastante volátil y violento, tiene tendencias violentas muy fuertes, tiene un margen como de pasividad, me parece. Eh, bueno, esto se cae y es un punto fuerte, o sea, fuerte a mirar del asesino serial y es que la historia termina en un anticlímax, ¿sí? Los sentimientos, porque es que eso tienen los asesinos seriales, o bueno, a veces los psicópatas, y es que a nivel cognitivo pueden entender empatía, o sea, saber que uno se siente mal por alguna razón. Y eso lo vamos a ver ahorita con Funny Game. A nivel de empatía, a nivel de cognitivo de empatía, pero a nivel sentimental no expresan sus sentimientos, no tienen sentimientos. O bueno, sí tienen, pero no los pueden expresar igual. Eso es un tema a mirar en cuenta de esos supuestamente tener una relación con la chica, pero la termina asesinando. Y todos sus asesinatos, pues ya después van a tener el tono burlesco, van a empezar a grabarse, van a recaer tanto en asesinatos, violaciones, me has dicho, va totalmente a variar, haciendo pues el asesino un poco más, mucho más violento, ¿no? Mucho más eh, sensible para la sociedad de este talante. Digamos, por eso digo que la película cierra con un anticlímax, porque a pesar de que él se escapa con la chica, que al parecer pues quiere, que la desmiembra y la deja en una maleta, que digamos que es un actor que se va a repetir mucho, y, y se va y acaba la película. Yo creo que todos terminamos con un tono negativo con esa película, un poco me parece a mí. Bueno, uy, voy a continuar porque es que se me pasa el tiempo, qué pena porque es que eh, son varias películas y no me alcanzaba el tiempo. Bueno, vamos con Funny Games. Si alguien tiene algo que decir sobre Henry o alguna de las películas, o de una vez de las películas de las que vamos a hablar, pues sería bueno. Bueno, Funny Games es una película del 97 de Panic. Esta película, pues, esta película también dio muchísimo de qué hablar, muchísimo, muchísimo, porque aunque es una ficción, pues Haneke ha dicho que era más que todo una crítica, no es que se especialice en los asesinos seriales, asesino serial es él, pero ha dicho que es una crítica a la violencia comercial, ¿sí? ¿Sí? Pero bueno, en una entrevista dijo que él había leído de unos asesinos seriales de unos chicos, bueno, de unos chicos que asesinaban jóvenes, pues digamos, acomodados, digamos que sin tener una razón por lo menos social para cometer sus crímenes igual lo hacían. Entonces, ¿de dónde es esto? Con esa historia y con el propósito de mirar cuál era, o sea, por qué la comercialización de la violencia, el género del gore y con los
a ver las películas de todos estos, de este contenido, pues naturalizando la violencia, haciéndola de ellos, haciéndola un producto rentable. Entonces él nos presenta una familia acomodada, acaudalada, que empieza a viajar a su casa de verano. Y nos muestra dos sujetos, y dos son sujetos muy particulares, y lo peor es que en esta película yo creo que las actuaciones le dan muchísimo, muchísimo, o enriquecen mucho esa labor, porque es que se muestran totalmente chicos también muy bien hablados, educados, llegan a la casa siendo más sádicos que ninguno. Terminan metiendo a la familia y por eso el nombre a un juego donde ellos ya conocen el final, pero juegan con la ilusión y la esperanza de sus víctimas. En esta película sí se agota toda la película en un solo acto de asesinato serial. Sabemos que vienen de uno y van para otro, pero se agota en un acto. Y es por la muestra de la violencia, el propósito del director en realidad. Eh, y ya después, pues avanzando, se dan cuenta la familia que es esa situación. Los encierran, los atan, bueno, bueno, no los encierran, sino los, los inmovilizan prácticamente porque pues, si hacen algo malo le pasa a algún familiar, entonces digamos que el niño se vuelve una garantía, pero entonces atacan bastante al padre y a la madre con sus juegos, ¿no? Son apuestas en últimas, juegos que se les van ocurriendo solo como, y es por diversión. Tratan de explicarse, les preguntan por qué lo hacen, y ellos cambian sus versiones. Totalmente no importa, ¿no? Ya están ahí. Lo que decía ahorita de pronto Erika, ya los motivos no importa, lo que quieren es la, pues lo más, lo que más, bueno, una de las cosas que más afectó fue la ruptura de la cuarta pared tal cual, tal cual. Vemos a Peter todo el tiempo mirando, bueno, todo el tiempo no, pero varias veces mirando a la pantalla y hablándonos directamente para hacernos cómplices o por lo menos meternos en la película, en el cuento, digamos. Y es que nosotros ya estamos participando, nos están diciendo, ¿ustedes qué creen que va a pasar? ¿Ustedes qué quieren que vaya a pasar? Eso ya compromete bastante al espectador. Y era un propósito de Haneke en eso, ¿no? ¿Hasta cuándo puede usted tolerar eso? Porque usted ya se está metiendo en la historia con esas preguntas que le están haciendo. Y cada que le pase a la familia algo, usted va a estar como aceptando el hecho, que viendo, ¿sí? Como para dejar ahí el propósito. Pero entonces, de ellos, eh, se ve pues el evidente goce con el sufrimiento. Básicamente, eso es la tortura, todo ello, para ellos es enriquecedor. Y esta película es muy manipuladora con el espectador, en realidad. Eh, había planteado como una pareja un poco dispareja. Y es que Peter es como el que tiene todo planeado. Tratan de, digamos, Peter sufre, o bueno, le disparan, muere. Y con Haneke había dicho que todo lo que había pasado, todo el sufrimiento porque había pasado, la gente aplaudió en el festival donde la fueron a ver. Pero entonces ahí él utiliza el recurso de rebobinar, ¿no? Y ahí es cuando el público se queda de lo que se muestra de la violencia es pues, la misma película del director, que no se puede esperar a los deseos del espectador netamente. Está como muy decantado eso en cuanto a al triunfo del bien, ¿no? Y evidentemente no. Y más cuando se muestra el sufrimiento tan fuerte como en esta película, digamos. Entonces, todo el tiempo es como manipulación tras manipulación del espectador, porque parece que le da un halo de esperanza a los familiares a cada momento, o por lo menos a uno, mujer, quedando una sola mujer, más desaparece, ella muere súbitamente, y tienen un discurso de acabar la película.
y es el de la realidad, en que más que, obviamente, si se presenta una película y es ficción, está dentro de los márgenes de realidad, ¿sí? Entonces, eso me parece muy interesante porque en últimas, y lo vamos a ver y lo hemos visto, la realidad y ficción pueden sujetarse mutuamente, ¿no? O sea, la realidad puede, o habitualmente lo hace, la ficción viceversa, ¿no? Pero entonces la realidad es como más preponderante, externo, que esté afuera, se ha presentado, está para nosotros, está en nuestra mente, ya nos lo implantaron de alguna manera, ¿sí? ¿Sí? Eh, con esto, digamos que con esto no quiero reducir de pronto que la complejidad de los asesinos a lo que presentan en las películas, porque tienen una complejidad, o reducir la expresión en el cine de los asesinos, ¿sí? Tampoco quiero minimizarla, porque digamos que en el ámbito de creación de las ficciones, pues hay un trabajo total del director y de todo su equipo. Entonces, digamos que esta película, aunque netamente no se centra en los asesinos seriales, sí trata esa esfera como de asesinos esos que se nos quedan por fuera, ¿no? Por ejemplo, en este caso ya son una pareja, igual que Henry Otis, es una pareja que lleva mucho tiempo haciéndolo sin, como lo decía Haneke, una razón social aparente, o sea, plausible por lo menos. Solo es la diversión por la violencia. Yo creo que lo hace bastante como difícil de asimilar. En últimas termina la película como un reproche un poco a la posición de nosotros como espectadores. Si se hace socialmente, ¿cuál es la responsabilidad social, ¿no? Digamos, sería supremamente etérea, ¿no? Porque no podríamos decir cómo respondemos como sociedad, pero hay un grave responsabilidad cuando los orígenes o los traumas, lo que motiva a una persona son o motivaciones sociales, netamente, ¿no? Pero bueno, eso sería para pensarse. No sé si alguien tenga algo que decir acerca de la casa de Jack, de Funny Games. Voy pasando a la casa de Jack para que no se me vaya muy extenso esto. Bueno, vamos con la casa de Jack, una película del 2018. Vamos más o menos ya 2 décadas de de Funny Games. Y aquí esta película, esta se agota, y esta se agota yo creo que de las que presenté un poco más en la explicación del asesino. Porque la película funciona más que todo, o bueno, se va contando con voz en off entre Jack, que es nuestro asesino serial en este caso, y un hombre que se llama Birch, que es como su confidente, pareciera ser, ¿no? Obviamente se va a ir explicando la película, pero eso a modo de confesión. Él va a ir contando cuáles son sus experiencias y por qué él hace lo que hace. Entonces se resume, y digamos que Lars von Trier, esa película es de Lars von Trier, ya tiene, digamos, un esquema para presentar algunas películas, los capítulos. Aquí lo hace más o menos como por episodios, mostrándonos quién es Jack, cómo es Jack, por qué es Jack. Entonces, pues se nos muestra un asesino en serie bastante impulsivo, ¿no? Y la película está un poco en tono de humor negro porque desde el primer episodio se van rompiendo clichés sobre asesinos y películas seriales, ¿sí? De casos de asesinos seriales. Entonces vemos a Uma Thurman, que yo creo que no la veíamos en otra pecho, bueno, yo no por lo menos, preguntándole a Jack y diciéndole si él fuera un asesino serial, haría esto o esto o esto o lo otro. Cosa que ella nunca se imaginó que cayó en la boca del lobo porque dio con el que no era en realidad. Y por eso empieza la película así. Jack es el nombre de él y todo. Jack es el gato, lo que van a arreglar. Y empiezan explicando a Jack. Y al parecer Jack tiene, o sea, aquí ya digamos, se transpola el delinquir y los actos del asesinato
se le tiene una concepción por Jack de arte. Para él son un arte, de esforzarse, de todo lo que hace lo hace por su arte. Tiene un poco de fortuna y él lo reconoce, que nunca le pasó nada fue por fortuna. Yo creo que también de ahí saca un poco el humor negro, porque le pasan cosas que, digamos, desagradables, me parece a mí, de pronto lo del arrastrar la bolsa. Bueno, el caso es que se nos muestra, es un ingeniero, es una otra persona solitaria, eh, se agota digamos, en la manía o en la como obsesivo compulsivo, ahí se agota. Llega un momento en donde él tiene hacer el aseo y obviamente Berch se ríe de él porque le dice, no puedo creer que el asesino serial y obsesivo compulsivo, eso le juega muy en contra. Yo tendría a pensar que al ser obsesivo compulsivo ese es un asesino serial bastante organizado, muy premeditado. Va creciendo, se va volviendo más desorganizado y va creciendo latente también como ese querer que lo atrapen, ¿sí? Ser apresado, porque ya empezó como a dejar pistas y todo eso. Pero bueno, vas avanzando. Él tiene, digamos que tiene bastantes recursos y paralelo a los hechos que van ocurriendo con su búsqueda de la obra de arte, con cada asesinato, él está construyendo su casa, por de ahí el título. Y como es ingeniero, que le va a apasiona ser arquitecto, está construyendo su casa con el material perfecto y todo, porque según él los materiales tenían personalidad. Sí, este hecho es importante tenerlo en cuenta ya para el final. Y entonces se va a dar cuenta que cada suceso él va a tener arrebatos. Es bastante conocedor de las formas de matar y desarrolla ciertas tendencias o ciertos actos cada vez que asesina en cuanto a tomarle fotos o hacer, digamos, con los niños. Es que y yo estuve leyendo esta semana bastante sobre esto y le dieron muy duro, pues por el contenido. Es que es bastante fuerte el asesinato de niños y eso nunca va a ser bien visto. Más allá de eso, pues digamos que hay una parte de una crítica porque él fue persona declarada non grata en esa película porque me dije, fue non grata por una película, miren ahora lo que va a hacer y miren lo que hizo. Por otro lado, pues trata de elevar un poco al asesino serial a esa figura de artista. Y pues lo calificaron de misógino todo esto porque las víctimas del personaje son muchas, pues en su mayoría mujeres y son, pues bueno, ahí en la película lo dicen, dicen que son estúpidas, que no sé qué, que son bobas, bueno, les dicen cosas así por el estilo. Son fastidiosos, malos personajes, en últimas. Entonces, por eso se ganó el calificativo como de misógino. Eh, pero entonces vamos a ver que Jack va a ir desarrollando ciertas tendencias a hacer y no hacer durante sus asesinatos, creciendo, siendo un poco más aberrante. Y a pesar de que yo decía que era de todo punto, que es, digamos, yo creo que uno de los más sensibles, que es la casa, habla sobre cómo se debe cazar a una familia, digamos, un rebaño de osos o, bueno, de renos. Entonces uno pensaría, a pesar de todo, tiene un método organizado y va conforme lo tiene planeado de alguna manera, ¿sí? Eh, Posteriormente, pues vamos a ver que se empieza a definir y a botar las cualidades de un psicópata. Entonces él se nos muestra aparte, van hablando de cómo es él, qué tiene, narcisismo, inteligencia, egoísmo, de su manipulación, de su superficialidad, digamos, todas esas cualidades que le atañen a los psicópatas, en realidad. Y él se sustenta mucho en decir que el dolor es su motivación a seguir matando. Dice que a veces se encuentra en la estela de la pasión, del deseo, de la satisfacción, y a veces en la del dolor. Cada vez que está más cerca de la del dolor, quiere asesinar más.
Y vemos más adelante que eso se va a seguir desarrollando de un momento a otro, en su cámara frigorífica donde encierra todos los cadáveres, va a estar totalmente llena, va a estar totalmente llena y está a punto de ejecutar un acto de un asesinato múltiple, supremamente raro, yo nunca había visto algo por el estilo, pero se lo atañe a los alemanes, al masa, ¿no? Algo comenta y es que pues los ideales nazis en el Festival de Cannes y por eso fue que lo declararon persona non grata, pero bueno, digamos que eso también se lo criticaron haber hecho eso. Eh, entonces, la luz negra porque él dice que cuando toma las fotos de sus asesinatos le encanta el negativo. El negativo es lo que más le gusta. ¿Por qué? Es que en el negativo y la oscuridad y la luz, ¿sí? El negativo tiene las telas. Eso me parece como muy pertinente para hablarlo en el caso de Jack. Jack perfectamente en la estela de artistas que él se considera es la parte oscura, es la parte mala de esa estela de artistas, tratando de explicarse. Y digamos que se va desarrollando la película, se va desarrollando mayormente un poco de humor le ponen siempre a la película. Muy bien recibida, no sé qué piensen ustedes de esa película. Pero al final vemos que Jack pues se encuentra con Verge, con la persona que ha estado hablando durante toda la película, y le preguntan sobre su casa. Allí pues pasa yo creo que, y es el nombre, ahí viene el nombre de la película, la casa de Jack. Él construye su casa con los cuerpos de todas las personas que asesinó y tiene ahí en la cámara frigorífica. Me hace pensar mucho en el caso de este asesino serial Ed Gein, el asesino que despellejaba a sus víctimas y las utilizaba para bolsos y para todo esto. Eh, la utilizaba para bolsos y todo esto. Ha sido un caso, pues, digamos, ese asesino fue muy sonado y es muy conocido, se le dice el carnicero de Plainfield. Y... Espera que me perdí. Eh, bueno, lo que le quería decir, ese asesino serial de la vida real, lo utilizaron para muchas películas, entre ellas Masacre en Italia, es bastante tomada y también ayudó para Psicosis. Ese personaje, y es como, es un personaje supremamente raro ese asesino serial y ha sido tomado y estudiado por todos, igual que Peter Kürten, el asesino serial que estudiamos al principio del vampiro de Düsseldorf. Esa cabeza de Peter Kürten está en un museo y todo porque parecía un caso totalmente aberrante. Bueno, sigo, ya cuando Jack mostró su casa a todos, pues se encuentra con Verge y empiezan a, digamos, viene la parte un poco más compleja. Y yo no he leído y me van a disculpar, pues no la he leído, la Divina Comedia. Entramos empezamos a descender a los círculos del infierno y empieza a enseñarle a ver ciertas cosas, ¿no? En cada círculo y en cada estado. Pues que ya la película se torna un poco más compleja y, y llega un momento en donde entran y pues ahí sabemos que es como que es la referencia a la Divina Comedia, a la barca de Dante, ¿no? Ya con las armas en el purgatorio y todo esto. Y Verge, si no estoy mal, por lo que he leído, es Virgilio, el poeta, pues ahí encargado, quien le ayuda a Dante a bajar por los círculos del infierno. Ya después se van a dar cuenta y llegan a la parte como del infierno, ya en la parte final, y le muestran como el ascenso al cielo, dice, ese ascenso al cielo está destinado para quien pueda pasar, quien lo logre, pero nadie lo pasa. Bess lo deja ahí y se despide.
Igualmente, Jack intenta, como ese, no sé si será un símbolo de redención para toda la humanidad, o solo para los asesinos seriales, no sé, con Lars von Trier no sabría qué pensar en eso, pero pareciera un símbolo de redención para la humanidad. Jack lucha por superar el bache que hay porque es un puente que está roto y si se cae pues muere, cae al infierno totalmente, o si no asciende. Él termina cayendo y no sé si nos quiere dar el mensaje de que el última es la humanidad, o sea, como un mensaje misantrópico de falta de creencia en la humanidad y odio, bueno, no sé de parte de las von Trier ese mensaje que nos deje ahí. Pero entonces, para mirar muy curioso esa exaltación y cómo se desarrolló todas estas películas, qué diferencia, qué gran diferencia han tenido. Empezamos de terror con el vampiro que hablan de eso, donde era de terror, donde el asesino serial era un animal, ya no es el antagonista, sino el protagonista. ¿Sí? Es un estilo de antihéroe y es elevado a unas esferas mucho o más allá, superiores más allá de un trauma, de un trauma, de una enfermedad, de una condición social. No, es elevado mucho más allá de eso, tornándolo pues de alguna forma como un artista. Irradian en muchísimos géneros y depende de cómo se tome. Sin duda, no sé, o bueno, se nos hace muy interesante como espectadores tratar de estudiar o entender estos casos tan particularísimos, ¿sí? Tan singulares. Entonces cada película se agota muy distinto. Tenemos otras películas de asesinos seriales que obviamente también agotan o tratan de ser reales. La llamaron de pretenciosa, pero bueno, es un poco más difícil de entender, pero vemos en el último. Me recordó mucho a Seven en cuanto al propósito, ese mensaje que quería dar el asesino serial en Seven, de los pecados capitales de la humanidad mala. En este me hizo recordar eso, la casa de Jack me hizo recordar un poco eso, más allá de que él habla, trata a los asesinos seriales, darte sí, en últimas, arte debería ser como esa vaina incómoda que saque a los humanos de su zona de confort. Más o menos eso fui tomando. No sé si tengan algo para comentar o ya puedo ir dando por terminado. Creo en estos días les estaremos comentando qué próximos o qué próximas labores vamos a tocar. Creo que nadie más tiene comentarios. No nos acompañó mucha gente, igual que, bueno, no importa, creo que nos acompañan los que siempre están por ahí presentes, ¿no? Bueno, yo creo que muchísimas gracias a todos por asistir, todas las personas que se quedaron, los que duraron, 1 hora y 13. Yo, pues, perdónenme, hubiera querido que fuese por lapsos para poder aterrizarme muy bien en cada película o tratar cada una y cómo se ha desarrollado, cómo se ha presentado en el cine a los asesinos seriales. Sí, más o menos en el discurrir de la historia hemos visto pues esa curva que ha tomado esa forma de presentación de cada director y obviamente pues dependiendo del género. Entonces, no me queda más que agradecerles y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Que estén muy bien, ¿listo?